Curie, que son los de la Lambda, que ahora vamos a hablar un poquito más de esos, como si tiene la posibilidad después de practicarlo. No sé si hay de estos equipos en la escuela, pero a lo mejor cuando vayan a jugarlo seguramente sí hay por ahí. Se conecta el dispositivo a los dos, en los dos casos, más conmigo. Vamos a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para mejorar un poco el sonido. Bueno, dale. Y vamos a ir a compartir pantalla. Así que vuelvo a la que ya tienen. A ver. Soldadura. ¿Ya está? ¿Ya tienen? Sí, sí. Bueno, el sistema convencional con el rectificador o corriente continua tiene las dos opciones, por supuesto, de conectar positivo a pinza o positivo a la pieza. En general, si se requiere la mayor penetración, va el positivo a la pieza, cuando se conecta al revés, positivo a la pinza, otra vez, positivo a la pinza con mayor penetración. El positivo a la pieza dice en las instrucciones que suele dar mayor velocidad de deposición de materiales, consume más rápido el electrón. Pero en general uno prefiere positivo a la pieza para lograr mejor penetración. ¿Qué quiere decir lograr mejor penetración? Pensemos en las soldaduras de las piezas que están en T, ¿no? Es decir, de una chapa le estamos soldando otra chapa a 90 grados o casi 90 grados. Entonces lo que nos interesa es que la soldadura vaya lo más adentro posible para que no me queden huecos. Es decir, que no me quede como si fueran las dos piezas colocadas y los pegotes de soldadura por afuera, pero que me quede una línea hueca, digamos, sin soldar por adentro. Eso es importante evitarlo. Justamente por eso es que cuando los espesores de chapa a soldar empiezan a ser más grandes, de más de 10, 15 milímetros de espesor, se hace un chanfle o un doble chanfle, después lo vemos, un chanfle o un doble chanfle para que uno pueda, digamos, asegurar que vamos a soldar bien hasta el fondo, es decir, que no me va a quedar nada hueco. Es decir, que va a quedar como si fuera una única pieza, digamos, de fundición, en el cual la nervadura es totalmente homogénea, digamos, con el resto de material. Y eso es lo que se busca con la soldadura. Y por eso el tema de hacer los chanfles. La consecuencia de que el positivo esté en la pinza es que la pinza se calienta más. En realidad se calienta más aquello que la pinza se calienta más en lo que pongamos como positivo. Aparentemente ese mayor calentamiento estaría relacionado con el hecho de que recibe la energía cinética del impacto de los electrones. Esa es una teoría que está por ahí, digamos, bastante bien fundada, aparentemente, por lo menos la explicación es muy razonable. Entonces, como el positivo es el que recibe los electrones en nuestro sentido convencional de corriente de más a menos, para corriente los electrones en realidad están yendo de menos a más.
Entonces, los que reciben el electrón, los electrones son los que se calientan un poquito. También, por supuesto, ese calentamiento de la pinza está en relación con el diámetro de la varilla. Cuando uno suelta con varillas de 3, 4 milímetros, de 16, eh, calienta menos que si estamos usando la varilla de un cuarto, eso está clarísimo. Es más, les cuento una anécdota que me pasó a mí cuando empecé a trabajar en talleres. Que no sé si puede servir, pero bueno, digamos que es una corroboración de algo. Había encontrado en un libro ruso que para aumentar la velocidad de depósito de material habían empezado a usar para soldar 2 o 3 varillas puestas juntas, es decir, hacían como una especie de atadito, y ese atadito lo colocaban en la pinza. Claro, si pongo 3 varillas juntas, estoy soldando con más. La corriente, por supuesto, aumentaba y el calentamiento de la pinza aumentaba un poco más. Eso libro no solo lo decía. Cuando yo llegué a clase, mi primer destino fue el taller de soldaduras y de calderería. Le comenté al capataz de soldadura y lo convencí, a pesar de que tenía bastante resistencia, pues sospechaba que no iba a funcionar, de hacer la prueba. Hicimos la prueba y efectivamente la pinza calentaba mucho, el guante no alcanzaba a proteger totalmente la mano del soldador. Por supuesto, la abandonamos el experimento ese, visto los resultados, así que no volví a insistir con el tema. Pero sí, efectivamente calienta bastante más. ¿Cómo harían los rusos para soltar con eso? No sé. Pero bueno, les dejo la anécdota. Pasemos a los sistemas semiautomáticos. Los sistemas semiautomáticos tienen la ventaja de que permiten un trabajo más prolijo y un color de soldadura de mejor calidad. Por supuesto, asegurado que el soldador sea hábil, ¿no? Como ya no tenemos la protección que dan los electrodos para la soldadura, en cuanto a formar inerte, debemos confiar o agregar un gas. Este gas, cuando es un gas activo que interviene en el proceso, un gas activo que interviene en el proceso de soldadura da lugar a esa sigla MAG, M-A-G. El gas activo normalmente es dióxido de carbono. Se dice activo porque interviene en el proceso, porque se decompone el carbono, oxígeno, después vuelve a recomponer el dióxido de carbono. Se tiene una serie de transformaciones químicas ahí. Cuando se utiliza el sistema de gas inerte, da lugar a la sigla MIG. El gas inerte suele ser argón o a veces una mezcla de argón con algunos otros gases, inclusive con alguna pequeña cantidad de dióxido de carbono, depende de la composición, eso lo pueden ver en la página, excepto el tema de este electrodos, pueden encontrar buen material de referencia de los equipos en la página de un fabricante que es muy conocido acá en Argentina, que también da cursos de soldadura, que es Conarco. No tendría que hacer propaganda, pero eran muy buenos electrodos. Los usábamos en talleres y tenían muy buena fabricación de electrodos hace años. Supongo que sigue siendo así. Ahora, ¿qué ocurre? Al no tener, es decir, al reemplazar la varilla de electrodo por un alambre continuo, ese alambre que viene cobreado, por eso lo pinté ahí en el dibujito de naranja, viene cobreado para protección durante la estiva del rollo y también para proteger mejor o para mejorar el contacto eléctrico entre la pinza, que es la que recibe el conductor eléctrico donde llega la corriente, y ese
y ese alambre de acero. Entonces se le incorpora ahí al cobreador que hace mejorar el contacto eléctrico, porque el cobre es mejor conductor que el acero de la electricidad. Ahí van a ver el dibujito que sigue la corriente de usar es de mayor de 250 amperes, si vos trabajas con alambres de mayor diámetro. Entonces, la máquina está provista por un sistema de agua de refrigeración. Es una monita de agua que sirve también para refrigerar la pizza. Es un poco el efecto de lo que les comenté antes de los tres electrodos. Se calienta mucho, entonces se utiliza el agua para refrigerar. Para las menores intensidades es suficiente el efecto del gas que está pasando para mantener la refrigeración como un gas. Lo que pasa es que cuando vean la transmisión de calor en algún momento van a ver que los fluidos tienen una cierta capacidad de captación de calor, de transmisión de calor, ya sea para transmitir o para recibir, que es mucho menor en los gases y es mayor en los líquidos. Es decir, el líquido tiene más velocidad de transmisión de calor, una sustancia líquida, que una sustancia gaseosa. Eso aparece, por ejemplo, en todo lo que es aislación. La aislación es el efecto aislante. Supongo que no sé si ya estudiaron algo de eso. Hola, ¿estudiaron algo de eso? Sí, vimos algo de aislación en máquinas auxiliares. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, es un recordatorio. Por eso, bueno, el clásico, si tengo que agarrar una cacerola o algo caliente de la cocina, agarro un trapo. Es decir, lo que me está aislando no es la fibra del trapo en realidad, sino el aire que está entre la fibra del trapo. Por eso, si el trapo está húmedo, me voy a quemar más que si el trapo está seco. Porque el agua conduce el calor y el aire de las cervecerías, no. Lo mismo, todas las aislaciones de laderas, toda la lana de vidrio, la espuma de poliuretano, el aislante es las salidas de aire que están entre medio. Bueno, eso es un comentario. Entonces, refrigeramos con gas en corrientes bajas y eso es insuficiente como refrigeración si las corrientes son muy altas y la generación de calor acá en la pizza es muy alta, entonces utilizamos agua, la corriente de agua. Hay una posibilidad de aumentar el largo de manguera, porque está claro que acá tenemos un motor que está representado por esas dos rueditas que empuja el alambre por adentro de la manguera hasta que llega a la pinza y sale por ahí, hasta una punta. El accionamiento es a través del gatillo de la pinza que acciona acá y un contacto eléctrico y arranca el motorcito. Eso limita el largo de manguera. Entonces, la limitación del largo de manguera ¿sí? Es de unos pocos metros, 5 metros, o algo así. Si no necesito aumentar más para poder soldar más lejos de la máquina, porque es inaccesible para la máquina, porque es incómodo, la máquina está al lado de la soldadura, sobre todo en obras montaje en astillero. Entonces existen pinzas que tienen acá dentro incorporado otro motorcito, como un booster, que tira de la manguerita, con lo cual tira del alambre, perdón, con lo cual la manguerita puede ser más larga. Entonces, normalmente lo que van a ver en el astillero, claro, la consecuencia es que la pinza es un poco más pesada.
pero tampoco es tan pesada que no se pueda manejar. Solo el hombre va a dejar de ser un poco antes. Eso es todo. Si el sistema MAC o sistema MIG, cuando se suelda, tiene que formarse la costra protectora. Esa costra protectora necesita de elementos que generen, o sea, aditivos que formen esa escoria protectora. En los casos que no son muchos por costos, que se utiliza el alambre hueco, el flux del alambre hueco es el que va a formar la escoria. Cuando no es así, el alambre macizo tiene que tener algunos aditivos. Ya no es acero puro, es acero con algunos componentes que al fundirse el alambre, la pileta de la soldadura, libera esos elementos, esos compuestos que van a ir a formar la escoria. Pero siempre hay escoria, no hay soldadura que no tenga escoria, porque necesitamos que esté la escoria para que proteja el cordón de soldadura que está rojo hasta que se enfríe a temperatura ambiente para que no se oxide, que no tome oxígeno. ¿Hasta acá va bien? Profe, yo no entiendo bien la diferencia entre MAC y MIG. ¿Cuál es? No. MAC y MIG, la diferencia está en el tubo este. El gas que usan. Los aparatos, los equipos son prácticamente muy similares y no idénticos. El tema es el siguiente, ¿qué gas voy a estar utilizando? Si el gas es activo, dióxido de carbono, básicamente con algún pequeño agregado, no son totalmente puros los gases hoy en día, pero la idea es que, digamos que la mayor parte del gas que tenés ahí entre los dióxidos de carbono, el dióxido de carbono participa del proceso químico y de las reacciones químicas que se producen en la soldadura. Entonces, por eso se lo llama activo. Cuando se suelda con un gas inerte, el gas inerte, argón, básicamente, pero tiene otros gases metidos también ahí en la composición química. El argón no participa, por ser inerte, no participa de ninguna reacción química. Se conserva todo el tiempo como argón, formando esa atmósfera, que por supuesto se disipa, ¿no? Estamos aportando gas todo el tiempo, porque a medida que vamos avanzando con el proceso de soldadura, que vamos moviendo la pinza a lo largo de las zonas que tenemos que soldar, el gas, por supuesto, se está consumiendo, no consumiendo, sino que se está disipando con el aire. Entonces tenemos que estar permanentemente arrojando un chorro de gas. Entonces el tema de MAC o MIG es simplemente qué tipo de gas se está. Listo. Sí. Gracias. ¿Así? Sí, gracias. La diferencia es acá en el tubo. Si es argón, es MIG. Si es dióxido de carbono, es MAC. Correcto. Fíjense después con el arco. Algo puse en el apunte que tiene por ahí, pero igual la página de Conarco, por supuesto hay otras fábricas de electrodos, o sea, dando vueltas, Conarco es con la que más estuve familiarizado. Por supuesto existen otras. A un comentario con relación de varillas. Los fabricantes de electrodos, ahí sí, ofrecen electrodos para soldar, no sé, por exagerar, hasta tela y camisetas de nylon, porque ofrecen una variedad increíble de electrodos, de varillas, incluyendo varillas para soldar bronces, latones, que está bien, se sueldan. Hay que tomar unas precauciones, no ahora, pero se puede. Y varillas para soldar munición. Yo cuando yo estaba en el taller,
existía en esa familia. Pero la soldadura de la fundición no sirve nunca. Es una pegatina que no alcanza a formar una fundición que no sea blanca. Siempre la fundición que resulta blanca y por lo tanto se parte. Comentando esto con maquinistas, me confirmaron que la soldadura de fundición no sirve. En motores muy antiguos, estoy hablando de cuando yo empecé mi carrera, en motores antiguos había partes del block que eran de fundición, los de motor que eran de fundición. No sé si eran los motores principales, pero sí eran los de los auxiliares. Y se solían fisurar y empezaban a perder agua. Entonces se soldaban. Y el resultado era que se podía romper peor en algún otro lado por ahí cerca, o ahí mismo se rompía nuevamente y cada vez era peor. ¿Por qué? Y porque la fundición gris, obtenida con condiciones de enfriamiento controlado, cuando se suelda, es prácticamente imposible mantener las condiciones de enfriamiento lento controlado de modo tal que puedan, digamos, formar nuevamente fundición gris. Siempre quedan restos de fundición blanca, una martesita sino de cementita, y quedan fragilitas y que se empiezan a volver a romper inevitablemente. Es más, si miran libros médicos de soldadura, hoy en día no sé si les parece eso, pero van a encontrar que para soldar, por ejemplo, una fisura en una pieza en un bloque de fundición, había que hacer una B con piedra, ¿no? Pasar piedra y fabricar una B. Hasta ahí vamos bien. Después, con la taladradora se hacían agujeritos, se roscaba y se roscaban pernitos, de modo que quedaban los dos bordes de la B. No sé si se lo imaginan, como si fuera un erizo, con todos los pernitos sobresaliendo. Y después se soldaba los pernitos, haciendo como una especie de fideo, rodeando los pernitos y un poco la soldadura, con la esperanza de que el agarre se haga principalmente después por los pernitos. Es decir, una cosa totalmente rebuscada, pero como dicen ustedes, es lo que hay. Básicamente la fundición no se suelda, o por lo menos no cabe esperar un buen resultado mecánico de la resistencia mecánica, lo que se soldó. Esta experiencia, por supuesto, también la tenía el viejo Perovich, el supervisor de la soldadura de los talleres. Y en eso coincidíamos. La fundición no se suelda, además él me había contado algunas otras anécdotas, experiencias que hacían que uno no tuviera que desconfiar totalmente de la fundición gris, ¿no? De la fundición. El tema de la soldadura del bronce y de los latones, ese sí es importante, porque fíjense que tenemos piezas más o menos importantes a bordo, como son las hélices. Y a veces hay que reparar hélices porque tenemos una pala que le pegó a algo y se rompió un pedazo de pala o una cosa por el estilo. Entonces, bueno, se toma una platilla de otra pala, se funde la pieza del faltante, se empareja como piedra la zona rota, se fabrican los biseles de los dos lados y se empalma el pedazo, digamos, que hay que completarle de pala y se suelda. Esa soldadura sí da resultado, pero
La soldadura de los bronces y de los latones no se puede hacer a temperatura ambiente, tenganlo en cuenta eso siempre. Hay que hacer un precalentamiento, depende un poco del material, pero más o menos hay que estar soldando alrededor de los 400 grados la pieza y mantenerla, el 10 minutos de esta clase, mantenerla la temperatura mientras se está soldando. Esto es bastante complicado. Tenemos una hélice que no es una cosa chiquita, es una pieza grande. Entonces hay que calentar con sopletes con unos mecheros, digamos, como si fuera un teléfono que tiene varios mecheros, ¿no? Son unas cabezas especiales de soplete con su mismo set de gas a lo pavor, hay que tener dos o tres mecheros calentando la zona. Cuando se calentó la zona se suelta un poquito, pero no se puede soldar todo de un lado, por ejemplo, de la vela, 60 centímetros, 70 centímetros. Lo suelta un poco. Es como si fuéramos haciendo puntadas y después rellenando entre puntadas. Es decir, sabes que para evitar el aporte de calor muy grande de la soldadura y la fundición en zonas grandes. Entonces se suelda, por ejemplo, en el medio, después en un extremo, después en el otro extremo, y después se da vuelta a la hélice, hay que dar la vuelta con los de grúa y soldar un poco del otro lado. Todo esto manteniendo la temperatura. Es un proceso que lleva días. Soldar una punta de pala de hélice. Puede llevar 2 o 3 días trabajando todo el 24 horas, pero al final queda muy bien. Se mantiene el calor durante un cierto tiempo, después se trata para dar una rampa de enfriamiento que sea lenta. De esto con pieza de acero lo vamos a comentar luego, ¿no? ¿Alguna consulta Sí, de lo que voy profe, diciendo? le hago una consulta. Cuando seleccionamos los electrodos, estaba viendo de que, por ejemplo, hay para seleccionar electrodos que se sueltan en forma vertical, de arriba hacia abajo, o si soldás de abajo hacia arriba, puede ser que tengas que elegir otro electrodo. O sea que para un electrodo tenés una posición especial para soldar. ¿Eso es por algo en especial? Sí, es la composición química del electrodo no del acero, sino de los revestimientos. El- Todos los electrodos se pueden usar para soldar bajo mano, así en horizontal, ¿no? Bajo mano, un pedazo de chapa a tope o un solape o soldar una pieza así entera, ¿no? La soldadura vertical es también más complicada para el soldador, tiene que ser una persona más experimentada, eh, porque hay que ir sosteniendo la pieza fundida eh, y que no botee, que no chorree, ¿no? El metal fundido por gravedad y requiere técnicas especiales y la composición química de las varillas eh, permite ese tipo de soldadura. La más complicada es sobre cabeza, o sea, Sí. que el soldador está abajo de lo que está soldando, ¿no es cierto? Entonces, que yo, por ejemplo, repasando una costura corrida de casco en el fondo. Entonces el soldador lógicamente está del lado de abajo del dique y está soldando sobre cabeza, repasando soldaduras que se han corroído. Porque eh, la corrosión, ahí no conozco. Bueno, cuando se incorpore el último, por favor, Noemí me dice quién es. Entonces, ya está el último, ¿quién es?
Se fue al... ¿Pero quién es el que se incorporó recién? ¿Quién fue el último a entrar? No, salió recién de vuelta, se ve. Hay un Noemí que había entrado, dice. Sí, por eso no había incorporado ninguno. No, Profe, una pregunta. Bueno, algo curioso. Sí, Eh, ¿Cómo sirve la soldadura sin la pinza del transformador y el rectificador? O sea, solamente con el oxígeno y el acetileno. no te entendí esa pregunta, ¿cómo es? La Con soldadura nitrógeno. solamente con el carburo y el alambre. ¿Es muy mala? ¿Es Ah, buena? sí, la soldadura esta, sí, la de acetileno. Esta es una soldadura en la que tenés que hacerle el aporte con la varillita. Se usaba mucho en talleres. No sé si todavía, no sé si todavía se sigue usando. Había sistemas grandes de depósitos grandes de acetileno que cargan por gravedad. Sí, es un tipo de soldadura, digamos, básica para uniones que no requieren demasiada calidad en el cordón terminado, porque es muy difícil evitar la oxidación del cordón. No tenemos formación de escoria, pero digamos que es una herramienta más o menos práctica, pero no la podemos utilizar actualmente para nada que tenga que ser resistente, para nada que tenga que ver con un casco, con basamentos de máquinas, con piezas de máquinas, bloques de motores, todo ese tipo de cosas no se puede usar esa soldadura. Es una especie de, no sé, no diría como pegar como si fuera, pero más o menos. No es una soldadura de calidad. La temperatura de esa llama es menor también que la temperatura del arco eléctrico, de modo tal que la fusión que se logra con cualquiera de estos métodos, aún con corriente alterna, es mucho mejor. Pero por supuesto que en muchos talleres es posible que lo sigan utilizando el sistema. El acetileno en realidad se utiliza para corte. El soplete o el acetileno en los astilleros en los talleres se utiliza para corte. aunque quedan 2 minutos, ¿no? Yo sé que termino con esto, después de 10 minutos retomamos otra clase. El corte con el acetilénico, por ejemplo, para limpiar una soldadura, para volver a soldar, es una forma bastante rápida y muy usada, pero no es la de mejor calidad, porque siempre puede dejar unos residuos y óxidos. La buena soldadura, el buen corte para volver a soldar, por ejemplo, recipientes de presión, reactores nucleares, cascos de submarinos, ese tipo de cosas, partes de calderas, domos de calderas, o sea, cualquier reacción de esa, se hace utilizando un corte con electrodo de carbón. Es un electrodo de carbón y un chorro de oxígeno que limpia todo el color. Y eso lo deja impecable al acero. En algún caso lo van a ver esos restos de carbón, porque como son electrodos de varilla, tienen la colilla, y esa colilla en los talleres también se usa como lápiz, porque no tiene ese carbono, así que se utiliza como lápiz duro, como si fuera un 4H. Menos de un minuto. Suspendo y seguimos en 10 minutos. Con el mismo esquema de máquina y de gas del TIG, existe otra variante del MIG, existe otra variante que es el que se llama TIG. El TIG requiere
también de una máquina de corriente continua, requiere de un tubo de oxígeno que es gas inerte, tubo de gas que es gas inerte, como en el MIG. La diferencia está que no tiene la bobina de alambre. Es decir, la pinza es simplemente para llevar el gas. Y se suelda. O sea, por supuesto, otra de las pinzas va a la pieza, ¿no? Es uno de los poros de la pieza continua. Otro más. Espera. La diferencia está que se reemplaza el electrodo de alambre que va corriendo con un electrodo que es una varilla de tungsteno que no se consume, no es material de aporte. El material de aporte es una varilla de acero, o una pieza de acero, un alambre, o un pedazo de chapa, o lo que sea, que se usa prácticamente como la que comentó uno de ustedes recién, que era, espera, vamos a sacar de tener mi video. Ahí está. Que es como la de autógena, la de acetileno. Da, por supuesto, mucho mejor calidad por el hecho de que estamos teniendo atmósfera gaseosa. Protección gaseosa. Y el recurso de tener la posibilidad de hacer el material de aporte con lo que uno quiera, le dio una versatilidad muy grande, porque el mismo equipo, con esa misma varilla de tungsteno que hace de electrodo, nada más que para formar el arco y mantenerlo, permite soldar distintos materiales. Se puede soldar acero, aluminio, bronce, acero inoxidable, porque lo que vamos a estar aplicando simplemente es qué material de aporte vamos a estar usando en función del material que estamos soldando. Por supuesto, requiere de las dos manos, una mano para el material de aporte y otra mano para el electrodo. Es decir, que se suelda, digamos que con la misma técnica de operario que la autógena, pero es una soldadura de muy alto nivel, como la del MAG o del MIG, solo que MAG o MIG tenemos que ir cambiando el alambre en función de lo que estamos soldando. Acá es simplemente un electrodo. El electrodo de tungsteno, cada tanto hay que cambiarlo porque se va gastando. Es decir, parte de esa varilla se va gastando con el uso, pero no es material de aporte. Ese sistema de TIC, cuando yo ya, por supuesto existía, cuando yo ya estaba en talleres, hace 30 años atrás, y otro más, perdón. Y se utilizaba mucho para la soldadura de acero inoxidable. De hecho, tenía una soldadora en taller que trabajaba todos los días hasta las 2 de la tarde y nunca trabajaba horas extras, porque a la tarde se iba a trabajar a Ingeniero White y había conseguido
con una empresa de pesca de la reparación de las bandejas que son de acero inoxidable de pescado, donde se ponían los filetes y ese tipo de cosas. Y esas piezas de acero inoxidable se dedicaba a soldar. Y ganaba muchísimo más trabajando a las tardes en Ingeniero White que lo que ganaba en talleres generales, ¿no? En Punta Alta. Pero mantenía los talleres por la obra social, lógicamente, de Diva. Pero ganaba muchísimo soldando. ¿Por qué? Porque había muy pocos soldadores que se supieran manejar el sistema TIG. Esta mujer había aprendido y ganaba muy, muy bien. Tenía muy buena entrada de dinero con eso. Hoy en día ya hay muchos soldadores que sueldan TIG también, pero no es tan difícil, ¿eh? Para alguien, les comento, esto es una anécdota al azar. En el ITBA, los últimos años que yo estuve, habían comprado en el taller de mecánica, habían comprado una máquina TIG y la usaban varios alumnos que habían aprendido a usarlo. Y un día yo fui a ver y tenían soldadura, habían logrado soldadura de muy buena calidad. Lo empezaron a usar para armar las carrocerías de esos autitos de carrera de competiciones que una empresa les da el motor a 20 países o 20 universidades y todos compiten a ver quién hace el auto que vaya más lejos, que vaya más rápido, que salte más, ese tipo de cosas, ¿no? Mini todoterreno, ¿no? Como kartings o algo por el estilo. Y en el ITBA habían llegado a sacar algún premio internacional con el autito diseñado y construido por los alumnos, y realmente las soldaduras me sorprendieron. Es decir, que si bien es algo complicado, digamos, adquirir buena mano, el que tiene buen pulso y buen ojo termina aprendiendo, así que no se asusten demasiado si tienen que soldar, pero cuestión de practicar. Pero se logran cosas excelentes. Yo he visto soldaduras impecables hechas ahí por los alumnos del ITBA, estudiantes como ustedes igual. Bueno, siguiendo entonces con la soldadura, vuelvo a compartir pantalla, si no hay alguna consulta o algo, algún comentario. Profe, con esta máquina ahora se sueldan mucho los caños de escape y le deja un color particular alrededor de la soldadura. Ah, no me fijé en el detalle del color. Sí, le deja como un color... ¿Cómo es el que queda en los caños? ¿Que queda un color? Como si fuera un arcoíris, como violeta tirando en las puntas naranjas, y se va así como tornasolando el color. Ah, mira vos, no sé sinceramente por qué es, pero sí, puede ser. Sí, puede ser. No presté atención al detalle. Pero sí, pero la soldadura es muy buena. Sí, Puede impecable. tener que ver también con algún cambio del... ¿Qué? Que sí, impecable. Perdón, la verdad que... Sí. El que tiene buena mano solda muy, muy bien. Hay electrodos para todo, ¿eh? Cuando estuve en Bélgica, en una beca hace 25 años atrás o un poco más, fuimos a ver fábrica de electrodos que por supuesto estaban tratando de meterse en el mercado americano, básicamente. Y entre todos los electrodos que había uno que me sorprendió porque prácticamente servía para dibujar. Por supuesto, no estaba previsto para eso, pero servía para dibujar. Hasta el más tronco de los soldadores podía soldar bien con ese electrodo. No había que mantener distancia para la longitud del arco. Un problema es que cuando uno levanta un poco se le separa y se corta el arco y hay que volver a arrancar. Y si uno acerca mucho la mano, mucho el electrodo, se pega. Lo habrán visto eso con varilla. Sí. Bueno, estos electrodos armaban el arco
por contacto, pero no había que separarlo y mantener distancia. Se mantenía totalmente apoyado. El revestimiento se consumía primero de adentro, y lo que se consumía, que formaba una copita, y esa copita era la que mantenía el arco, hasta que se consumía, o hasta que uno levantaba porque ya se terminó de soldar. Es decir, yo me imaginé eso, porque, por ejemplo, para hacer las marcas de calado, uno podía, digamos, dibujar los números, teniendo buena letra, podía dibujar los números o hacer cualquier tipo de dibujo con el cordón. Lo único que había que regular era la velocidad para el material de aporte, ¿no? Es decir, más despacio para que quede más gruesito, o más rápido para que quede más finito. Pero uno podía dibujar cualquier cosa como si fuera un lápiz. Era impresionante. El costo también. No sé si habrán vendido muchos de esos electrodos, pero realmente, y el cordón quedaba muy, muy bueno. O sea, de hecho, lo habían preparado para que practicáramos nosotros, pero realmente me sorprendió porque se podía soldar, podía soldar también vertical, no, horizontal, vertical, sobre cabeza no sé, pero prácticamente era un electrodo universal. Pero bueno, por hacer un mal chiste hoy diríamos que había que pagarlo con Bitcoin, ¿no? Pero el costo era sideral, pero realmente era notable, o sea que técnicamente se hacen cosas muy, muy, muy buenas. Lo que pasa es que lo normal, para el uso normal, por supuesto de más bajo costo, es prácticamente el de siempre, ¿no? O sea, el electrodo en general es de mejor calidad, porque hay rutílicos, depende del revestimiento, ¿no? La varilla, rutílicos, básicos, de bajo hidrógeno. En general, los mejores son los básicos. Los básicos son los electrodos de mejor prestación y que se puede soldar con en todas las posiciones, es decir, de que siempre uno para la buena soldadura elige electrodos básicos. Para cosas de menor importancia, puntear y ese tipo de cosas, por supuesto, en los talleres van a usar electrodos más baratos, ¿no? Van a tener una cantidad de electrodos para hacer el punteado, para fijar piezas antes de hacer la soldadura, todo eso con el electrodo más berreta. Bueno, voy a compartir pantalla y seguimos. Acá. Bueno. Acá. Bueno, vamos a los tipos de soldadura. Porque la soldadura, bueno, por supuesto, puede ser continua, a tope, cuando son en plano, chapa enfrentada se llama tope, y la soldadura cuando son en T, las piezas que se sueldan en un montante, un refuerzo, una varenga o lo que sea, para una chapa, un montante de amparo o lo que venga. La forma de indicarlo, que eso lo van a ver en los planos, es con una flechita que dice dónde vamos a soldar y un triangulito. Ese triangulito está, digamos, representando la forma que va en el cordón, que queda como una especie de triángulo. Si es de un lado, va así. Si es de los dos lados, no se hacen las dos flechitas, se pone la flecha con el triangulito de los dos lados. Y un número van a encontrar. Ese número es lo que me indica si el cordón va a ser más chico o más grueso, más finito o más grueso. Porque no se puede poner muy poco material, porque la resistencia mecánica no se asegura. Y no se puede poner demasiado material, porque estamos generando tensiones residuales de soldadura. Entonces, este espesor esta dimensión, no es un espesor, esta dimensión, pueden ser dos cosas. Puede ser el cateto
o sea, esta dimensión del cordón, o puede ser la garganta, esa es la distancia, que sería la altura de este triangulito, así, perpendicular a la hipotenusa. Eso depende de la norma. Algunas normas especifican el cateto, otras normas especifican la garganta. Está claro que es distinta, la relación es el seno de 45, ¿no? Si esto es 1, esto de acá es 1,4. Si esto es 1, esto de acá es 0,7. Pero, o sea que hay que tener cuidado con la norma. Las normas navales en general están en la garganta. Las normas navales de los registros de construcción naval generalmente lo que dan es la garganta. Ahora, la soldadura puede ser continua, es decir, que tengo que soldar todo, si son 20 metros, soldar los 20 metros. O para ahorrar material sin perjudicar la resistencia mecánica, se han estudiado dos formas. Soldar en cadena, es decir, lo que está en negro sería el cordón aplicado, o soldar alternado, que implica esto. Los dos se usan, y si ustedes pueden ver, por ejemplo, en alguna bodega de búsqueda o en sala de máquinas generalmente las cuadernas están soldadas con doble continua. Pero en bodega, en zona de bodega, fuera de máquinas, es muy común que se utilicen soldaduras en cadena o alternada. Entonces, si se meten ahí en una bodega, van a poder ver esta estructura con los longitudinales de costado, o con las cuadernas verticales, o inclusive los refuerzos de mamparos. No está perjudicada la resistencia mecánica, porque está estudiado el tamaño de los cordones y la separación como para que la resistencia mecánica del conjunto sea buena. El tema es que permite soldar un poco más rápido y ahorrar material de soldadura. ¿Cómo distingo entonces una soldadura que está indicada así de una soldadura que está indicada en cadena o alternada? Si es en cadena, vamos a encontrar 3 números en lugar de 1, porque además del tamaño del cordón de la garganta, que sería este, vamos a encontrar otros 2 números. Uno que es la dimensión del cordón, es decir, cuántos centímetros tengo que soldar, 10, 15 centímetros corrido. Y la otra posibilidad es el paso. En alguna norma puede tener la separación, pero en general para las normas navales es el paso. El paso es desde aquí hasta aquí, o desde el medio de este hasta el medio del siguiente. Si es alternada, lo que hacemos es desplazar los triangulitos. Entonces, si es así, es en cadena, porque va cordón con cordón. Si es así, es alternada, los cordones van separados. A cualquiera de estos símbolos les puede aparecer una indicación con un circulito. Eso quiere decir que se suelda en obra, que no es en taller. Porque es la soldadura que se hace cuando se están montando bloques o se están montando piezas. Entonces aparece este circulito. Esto es prácticamente común a cualquier norma de soldadura. La preparación de bordes también es indicada en muchos planos. Y tienen la soldadura, el corte más simple que es en B. Su chanfle así, este ángulo normalmente es de 60 70 grados. Se hacen cortes de 30 grados, biseles de 30 grados, que se hacen con soplete oxiacetilénico normalmente, previo a presentar la pieza para soldadura. Siempre tiene que quedar una cantidad así cuando preparen piezas en B. Acá queda más o menos esta separación sin biselar, digamos, el bisel no tiene pilo, de unos 3 milímetros, 4. Esto para que la primera pasada no perfore del otro lado.
y sirve de base después para hacer el cordón que hay que hacer del otro lado para completar esto y darle penetración total. Es decir, es muy poco probable que una soldadura se haga de un solo lado, siempre se suele de dos lados. Aún una chapa de 10 milímetros o 12 se le hace un pequeño bisel y siempre una pasada se hace del otro lado. Se hace una pasada de raíz, se hace la pasada del otro lado y después se termina soldando. Por supuesto, cuando los electrodos son grandes, se hace la W, o sea, B de los dos lados, U de los dos lados, etc. El sistema U apareció como una forma de ahorrar material. En espesores chicos no. Se utiliza la B porque es más simple fabricarla. Pero con espesores muy grandes, de los 40 milímetros, 50 milímetros, el hacer la B implica que acá vamos a tener mucho espacio y mucho volumen para rellenar, es decir, vamos a tener que hacer muchas pasadas. Entonces, se ideó el corte U, donde el ancho este es suficiente como para poder entrar el electrodo y hacer el arco y poder limpiar también entre pasadas, pero permite ahorrar material y tiempo de soldadura. Y hay una que llaman K, que es simplemente cuando uno hace una W, acá está, en un perfil de una chapa gruesa para soldar sobre otra chapa gruesa. Entonces esto tiene el aspecto, bueno, estaría acostada patas por arriba, ¿no? Pero tiene un aspecto de una letra K, que es la que está identificada. Esos son los tipos normales. Pueden encontrar alguna cosa rara, también alguna letra rara, suponiendo lo que es más normal. Acá le dejé una aclaración de para qué sirve esto, que es complementando lo que acabo de comentar. Y vamos ahora a algunas otras indicaciones. Estas son comunes a todas las partes navales. Las tomé en realidad del Burgeritas, pero ustedes tienen la posibilidad de conseguirlas porque son iguales para todos los registros. Hay un registro que, aunque los Burgeritas lo consiguen gratis, ¿no? Es decir, si ustedes ponen www.burgeritas.com, van a tener acceso muy probablemente a todas las normas. Son franceses y son medio agarrados. Así que pienso que en una de esas se las cobran, ¿no? El acceso. Pero el American Bureau, o sea, www.americanbureau, lo buscan.com, esas las reglas de todo lo que es construcción de casco, máquinas, electricidad, normas para prueba de piezas de máquina antes de poner en marcha, todo eso lo tienen gratis, incluyendo el capítulo de soldaduras. Las reglas, tengan en cuenta que están previstas para cubrir todo. Es más, se van agregando a medida que vamos progresando en la construcción naval nuevos libros, nuevas reglas, que ahora ya no vienen impresas, ahora vienen de forma digital y uno los baja, lo descarga. El American Bureau, por ejemplo, tiene reglas para construcción de buques menores de 100 metros o de embarcaciones menores de 100 metros y mayores de 100 metros. Y tiene especiales para graneleros, y tiene especiales para petroleros, y tiene especiales para portacontenedores. Sobre todo ahora que los tamaños están empezando a crecer a los pavotes. El Burgeritas también tiene las reglas para construcción de buques en acero, tiene otras que sirven, que son excelentes, muy buenas, para embarcaciones menores, es decir, menos de 25 metros, para hacer cruceritos, embarcaciones de trabajo, lanchas de prácticos, ese tipo de cosas. Esas reglas permiten un ahorro de peso de casco. Bueno, es lo mismo diseñar para un buque de carga grande que para un buque chico, o para una embarcación de estas características, de modo tal que
Esas reglas yo las he usado, las traduje del francés porque era lo que había en francés, creo que siguen en francés, para donde yo estaba trabajando en la oficina técnica, pero son excepcionalmente claras las de Bureau Veritas, para todos en general. Bueno, de ahí hice una recopilación de cosas comunes, porque muchas veces unimos en solape. Esa unión en solape, para asegurar resistencia, necesita tener un cierto ancho mínimo acá. Y puede ser, como en los viejos remachados, que una de las piezas se conforme de esta manera, o puede ser directamente, sobre todo para las reparaciones de emergencia, que uno lo tenga directamente así como viene y soldamos la otra. Está claro que para la resistencia longitudinal de este elemento es mejor esto, pero muchas veces uno hace así. ¿Qué va a pasar con el flujo de tensiones acá? Y bueno, que las tensiones se van a tener que redistribuir y pasar a esta otra. Para que se puedan redistribuir y pasar a esta otra, es que se hace esto. Por supuesto, lo óptimo que sería hacerlo a tope, un inserto, es decir, que si esto que estamos rellenando con la gris oscura es un agujero, bueno, es soldar a tope. De eso vamos a hablar enseguida. Esta soldadura entonces se requiere un ancho B, que está dado en función de los espesores, acá en esta tablita. Para cualquiera de los dos, el B también acá también corre. Y después, fíjense que los espesores de tamaño de cordón están en función del espesor de chapa. Es decir, la garganta esta tiene que ser de la mitad del espesor de esta chapa. Lo mismo acá, en todos los casos, ¿eh? El tamaño del cordón tiene que asegurar, para asegurar la resistencia mecánica, ser 0,5 del espesor de la chapa correspondiente. Y soldando esta gris oscura, entonces este cordón que está ligado a la chapa E2, en el sentido, digamos, perpendicular, es la mitad de esto. Y este otro es la mitad de este. Por supuesto, uno no puede calcular 0,5 exactamente, porque cuando hace 1, 2 o 3 pasadas, a lo mejor termina en 0,6, que no pasa nada, y a lo mejor termina en 0,4, que tampoco pasa demasiado. El tema es no dejar mucho de no llegar hasta arriba y no llegar hasta abajo. Si la chapa es gruesa, lo que conviene hacer es un rebaje acá y acá, con piedra, digamos a 30 grados, haciendo una especie de rebaja, de modo de llevar el borde este hasta la mitad del espesor de chapa. Hacer un chanfle. Entonces ahí me aseguro que llego hasta el borde bien y ya tengo la medida, ya tengo la dimensión. Entonces ni me voy a quedar corto ni me voy a pasar. Pero si la chapa es de 1/4 o de 3/8, y no se va a tomar el trabajo de hacer el chanfle porque pierde tiempo y es más caro, entonces por lo menos tener en cuenta esta precaución. Ahora, si la chapa es de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, conviene hacer el chanfle directamente. Con respecto a la soldadura de un inserto, a veces uno tiene que cortar una chapa para hacer una ventanita para poner o sacar algo de algún lugar. Porque no pasa, por ejemplo, sacarlo. Y no sale porque no hay un agujero ahí previsto, o no sale porque por la boca de hombre no pasa. Pasa hombre, no pasa. Entonces hay que cortar chapa y hacer una ventana. Se usa mucho esto. A veces se corta el costado del barco para sacar un eje portahélice, por ejemplo. Se retira hacia adentro, pero no hay para cómo sacarlo y se corta se hace una ventana en el casco.
no se asusten, eso está previsto en las normas, porque total por ser dice hay que sacarlo cada 8 o 10 años, o 6 años. Entonces, hacer el agujero cada 6 años no pasa nada, no pasa todos los días, cada rato, pero se puede hacer. Cuando uno suelda un inserto, tiene que tener en cuenta un detalle, que es que la soldadura encoge. ¿Vieron ustedes embarcaciones o cascos, soldados, que uno ve que la chapa está como curvada y uno ve dónde están los perfiles soldados, los mamparos soldados? Se ve mucho en casillajes y en los cascos también. Es decir, uno no ve la chapa totalmente lisa, la ve ondulada, así como si fuera una chapa acanalada, pero mucho menos, por supuesto. Eso es porque al soldar el perfil, la chapa encogió y toma esa forma de bovedilla, si quiere. También va a pasar eso cuando uno suelda un inserto. Jamás. Las normas lo dicen, hay normas que te aclaran eso también. Pero las normas lo dicen. Pero hay que tener en cuenta que si no tengo la norma a mano para consultar, nunca empezar a soldar la ventana de una punta y pegarle toda la vuelta para terminar de soldar el camino cerrado de soldar toda esa ventana cuando la ponemos de vuelta. O esa chapa que cortamos para armar una unión. Hay que ir soldando de a poco, porque si sueldo de esa forma van a quedar muchas tensiones residuales. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Y tengo que colocar la chapa que voy a soldar, la punteo en 4 lugares y empiezo a soldar del medio de un lado hacia la punta, hacia la esquina. Del medio para el otro lado. Después me voy al otro lado y también del medio voy progresando hacia las esquinas. Lo último que se termina de soldar son las esquinas. Es decir, tengo que ir soldando desde los centros de los lados del rectángulo, por ejemplo, hacia las esquinas. Y si fuera un inserto circular, porque corté circular, no, por supuesto, va lo mismo. O sea, no puedo empezar a soldar y dar toda la vuelta como si fuera siguiendo el reloj o en contra de las agujas del reloj. Sueldo un poco, en cualquier sentido. Sueldo de la otra punta y así voy soldándole a poco. Se me acaba de ocurrir algo parecido con el angulonado. Cuando estoy angulonando una brida o una culata de cilindros, no ajusto los tornillos en secuencia. Ajusto uno, después ajusto el opuesto y después voy ajustando de a poco para que la presión finalmente, en el caso de la culata, que la presión sobre la tapa sea pareja y no morder la junta de un lado y después terminar ajustando del otro. Entonces, algo parecido es lo que se hace con la soldadura. Voy soldando de a poco, así como voy ajustando los tornillos en forma, digamos, no Cruzadas. sino que los voy tomando por lados opuestos. ¿Perdón? No, cruzadas lo va tomando. Perdón, yo la te escucho mal, ¿cómo es? Decía que se suelda cruzado en cruz. Viola, ¿cómo la pregunta? No. ¿Qué? Que se suelda en cruz como la tapa. Cruzado, en cruz, sí, algo así. Sí, está bien. ¿No se me escucha? Creo que está bien explicado igual lo que están diciendo. Sí, ahora sí, Viola. Ah, bueno, sí, lo que dijo mi compañero, de forma cruzada. Sí, tal cual. Y también se suelda así. O sea, ténganlo en cuenta. Es decir,
Acuérdense de los tornillos de las culatas para, a la hora de marcar cómo se van haciendo. Se van haciendo cordones de más o menos 20, 25, entre 15 y 25 centímetros de largo, y después de ahí se va terminando. Cordones muy cortitos no conviene, ¿eh? Porque donde uno levanta el arco y después vuelve a restablecer el arco, da pie para que la soldadura no quede muy bien. Así que por lo menos cordones de 20, 25 centímetros de largo, y después de ahí van soldando. Y por supuesto, si son varias pasadas, mejor, porque cada cordón va a ir aliviando un poco las tensiones del anterior. Está quedando un poco tiempo, así que la otra de las tensiones residuales nos ocupamos ahora en la tercera hora. Bueno, acá les dejo también una indicación de soldaduras en cadenas y alternadas. La de cadenas se usa mucho, por ejemplo, cuando uno toma perfiles y antes de montarlos, les practica escotaduras así. Este sistema es excelente, excelente en tanques, porque permite un flujo mejor de fluido, mucho mejor que hacer esos pequeños orificios semicirculares de 1 pulgada de diámetro cada tanto, que se pueden tapar con mugre, con óxido, con lo que sea. Este sistema de escotadura es excelente, 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 excelente. Y eso, por supuesto, implica soldaduras en cadena, es decir, que uno tiene que en taller hacer estos cortes, estos recortes, antes de presentar el perfil para soldarlo. Y nada, bueno, tiene que prever que el tamaño que queda acá de perfil, que sería esto, el hueco sea compatible con la soldadura que vamos a hacer, y que la zona a soldar responda a esta distancia D. Pero bueno, este sistema yo lo he visto, se utiliza mucho para construcción de embarcaciones menores, lanchas rápidas, ese tipo de cosas, lanchas torpederas, porque permite una construcción muy liviana, y donde todo el tema de los... Y además el soldador no tiene que pensar, ¿dónde voy a soldar? Si ya sabe dónde tiene que soldar el soldador. Este sistema es muy práctico para que el soldador no tenga que pensar y no tenga que medir. Así que el sistema es muy bueno. El cielo de tanques es muy bueno también para evitar bolsillos de aire, ¿no? Corre muy bien en los cielos de los tanques, esto para arriba. Así que es un tipo de construcción, si en algún momento tienen que intervenir más adelante en sus carreras como inspectores, en la construcción de algo por cuenta de alguna empresa. Bueno, bueno, voy a detener el video para que se me escuche un poco mejor. Bueno, entonces el tema de la soldadura finalmente se reduce a que, si bien tenemos la posibilidad de una estructura digamos, unida en forma permanente, con muy buenas características de resistencia mecánica, quedan tensiones residuales. Cuanto mayores son el número de pasadas y la secuencia de soldadura adecuada, menores van a ser las tensiones residuales, pero siempre puede quedar algo que se considera, digamos, dentro de los coeficientes de seguridad del cálculo de estructura. Sin embargo, y además son inevitables, es decir, lo mismo que esas deformaciones producto de la soldadura. Por ejemplo, un casillaje, ya hoy en día estamos acostumbrados y a nadie le sorprende que el casillaje, supongamos que tenga todas cuadernas, la chapa del casillaje, a lo mejor es de media pulgada o menos, esté toda, digamos, ondulada, marcando las zonas de las soldaduras.
o en algunos cascos también, a pesar de que los espesores son mayores. Cuando yo estaba estudiando, hace 50 años, había una tendencia a que se tratara de planchar la chapa. ¿Vieron cómo hacen los chapistas? Cuando tienen que soldar, que después tienen que planchar la chapa, calentando y enfriando para que quede la carrocería bien lisita. Bueno, entonces lo mismo se exigía, por lo menos en los casillajes. Y en AFNE era una tarea que se hacía también calentando, claro, no con un trapito mojado, sino con soplete, y después enfriando, para ir planchando la chapa. ¿Para qué? Para que los estiramientos de ese calentamiento y enfriamiento rápido de la chapa fuera disimulando los lóbulos de soldadura. Eso implicaba muchísimas horas hombre y un costo y un tiempo de trabajo que finalmente no se justificaba y al final se fue abandonando, como ya lo habían abandonado ese criterio en otros astilleros del mundo. Acá pienso que probablemente sería un problema de presión gremial para aumentar las horas hombre y las horas extras del personal que trabajaba. Pero realmente desde el punto de vista empresarial o de país, porque en última instancia lo pagamos todos con los impuestos a AFNE, era un disparate total. Pero bueno, eso ya se abandonó. Quiere decir que ya hoy sabemos que esas deformaciones y tensiones residuales en todo el casco y el casillaje van a seguir estando. En algunas piezas no es posible tolerar esas tensiones residuales. ¿Por qué? Porque son piezas sometidas a, por ejemplo, recipientes de presión interna, tanques de los botellones de aire comprimido de arranque, o un domo de una caldera, o una caldera entera, las chicas, ¿no? Las calderas tipo paque. Esas estructuras no se pueden poner en servicio sin haberles hecho un tratamiento de alivio de tensiones. ¿Qué quiere decir? Ese tratamiento de alivio de tensiones implica un calentamiento y que permanezca a una cierta temperatura para dar lugar a un reacomodamiento de los cristales. Siempre lo vamos a hacer en el caso de los aceros por debajo de los 700 grados, ¿no? Por supuesto, no estamos buscando el cambio de estructura de hierro alfa y hierro gamma. Es simplemente dentro del hierro alfa, de lo que tenemos de ferrita y la perlita, no vamos a llegar a la disolución de la perlita, es decir, mantenemos la misma estructura cristalina, pero permitimos un reacomodamiento de los granos, de modo tal que la estructura quede sin esas tensiones residuales. Entonces, básicamente sería calentar entre los 400 y los 500 grados, 450 digamos, un número fácil de recordar. Estamos hablando de aceros a carbono. Con una rampa de calentamiento que es de más o menos 50 grados por hora, mantener la pieza caliente durante 1 hora por cada pulgada de espesor, es decir, la pieza, el espesor máximo que tengo es de 2 pulgadas, porque tiene que estar 2 horas. Y después enfriar lentamente también con una rampa de 50 grados por hora. Con eso, cuando volvemos a temperatura ambiente, le hemos dado tiempo a los granos
de reacomodarse y la pieza queda libre de tensiones provocadas por la soldadura. Los que fabrican calderas chicas, ¿qué digo chicas? Hasta 3,60 metros de diámetro, de calderas circulares, o calderas, digamos, de 3 metros de tamaño, de 4, 5 metros, 6 metros de largo. O sea, hasta ese tamaño, el fabricante tiene un horno de esas dimensiones, de modo tal que cuando se terminó de soldar toda la estructura, antes de empezar a montarle, a ponerle la aislación, a ponerle los manómetros, las ondas de nivel, de toda la parafernalia de accesorios que lleva, cuando todo el cuerpo está soldado, se lo pone en el horno y se sigue ese procedimiento. Claro, ustedes, si alguna vez fueron a YPF o a la ESO, van a ver calderas que a lo mejor tienen 6 o 10 metros de alto, cosas por el estilo. Evidentemente están armadas en módulos, entonces por supuesto no podemos meter en un horno semejante pieza, porque el horno tendría que ser desproporcionadamente grande. Entonces lo que se hace es los componentes de esa caldera, que no sé si ya estarán viendo calderas, porque estamos recién empezando el tercer año, pero los componentes, por ejemplo, los domos, los bancos de tubos, todos los conectores, todas esas piezas, una vez que se terminó la soldadura, se hacen. Se van a colocar, o el botellón de aire sí va a ir entero al horno, ¿no? El botellón de aire de arranque. ¿Para qué? Para que todas las costuras queden libres de tensiones. Claro, en las calderas grandes hay que buscar procedimientos especiales, lo mismo las calderas de las centrales térmicas, ¿no? Las calderas de 40 metros de altura. Procedimientos para que esas piezas que hemos dejado libres de tensiones se puedan unir con otras que fueron dejadas libres de tensiones, pero las tenemos que unir por soldadura, porque no tenemos remedio. Entonces, en estos casos hay técnicas o procesos para tratar de que las tensiones sean las menores posibles. Otro caso particular, parecido al tema del bronce, que les comenté de la hélice, de la reparación de las hélices, sucede cuando los aceros no son al carbono, que tienen aleantes. Cuando los aceros tienen aleantes, elementos de aleación, resulta que no siempre son soldables. ¿Qué quiere decir que no son soldables? Siempre se pueden soldar los aceros. Lo que ocurre es que no los puedo soldar a temperatura ambiente. Para poder soldar, necesito precalentar y mantener la temperatura, como hacíamos con la hélice, de mantener la temperatura tapando con amianto, con mantas de amianto o con lo que sea, para que no disipe calor, hasta que podamos terminar la soldadura y dejarla un tiempo para precalentar, para que se enfríe lentamente. Es decir, lo mismo que hacemos para el acero normal, para aliviar tensiones, lo tenemos que hacer a veces a más de 700 grados, o sea, austenitizando, para poderlo soldar, no para aliviar tensiones, para que se pueda soldar sin que haya una fractura. ¿Cómo sabemos cuándo podemos soldar a temperatura ambiente y cuándo tenemos que precalentar? En general, los manuales de uso de piezas traen indicaciones al respecto en función del tipo de material. Si fuera un material desconocido, y hay que tomar una pequeña muestra y hacer el análisis. En un laboratorio de materiales,
para que nos digan qué tipo de material es. Y en función de eso saber, con la composición química del acero, podemos definir cuál es el tratamiento de soldadura más adecuado. Hay un índice que es un equivalente carbono. Realmente es un número identificado con la letra E mayúscula. Ese equivalente de carbono incluye el porciento de carbono, pero además los porcientos de otros elementos de aleación como manganeso, cromo, níquel, aluminio, molibdeno, es decir, vanadio. Todos esos elementos en determinada proporción van afectando la posibilidad o la facilidad con la que podemos soldar. Entonces, si ese número, con una formulita que está en todos lados, está en el apunte, así que no me detengo en eso, me dice si puedo soldar en condiciones normales, sin precauciones especiales, o si tengo que precalentar. Un caso típico son los tubos de caldera. No en las calderas humotubulares, las cilíndricas, porque ahí los tubos, todo el material, absolutamente todo el material, es de acero al carbono de bajo contenido de carbono. Es decir, los únicos elementos de aleación que contienen son restos de aluminio, trazas de aluminio y trazas de 0,2, 0,3% de aluminio, 0,2, 0,1, 0,15% de manganeso, que son los que se utilizaron como desoxidantes. Esas no implican un problema, ese se puede soldar. Y el acero es de 0,15, 0,20% de carbono para toda esa caldera. Es decir, que se puede soldar sin ningún problema, sin ninguna precaución especial. Pero las calderas acuatubulares, las que vamos a encontrar casi siempre son las que se llaman tipo D, porque el aspecto de la sección transversal recuerda a una D mayúscula, según de que la base mire, por supuesto, pero una D mayúscula. Esos suelen ser de acero de media aleación, sobre todo, los tubos de los sobrecalentadores, si es que tiene sobrecalentador. Entonces ahí sí hay todo un procedimiento especial. Lo mismo que los tubos, aún los tubos hervidores para fabricar el vapor saturado, en las calderas de muy alta presión, como las centrales térmicas. Eso si alguno de ustedes después deja la parte naval y se va a trabajar a una usina, van a ser muy bien recibidos como maquinistas, les aclaro. En muchas industrias buscan mucho a los maquinistas navales, tanto los maquinistas navales mercantes como los que han estado en las Fuerzas Armadas, por la habilidad y la experiencia en el mantenimiento de máquinas, equipos y en todo este tipo de cuestiones que la vida naval brinda con bastante velocidad, digamos, ¿no? Y ahí van a encontrar que los tubos de los hervidores, ni que hablar de los sobrecalentadores, son tubos de acero aleado. Los sobrecalentadores son aceros de la más alta aleación, 18% de cromo, níquel molibdeno, 8% de níquel. Son aceros de muy alta aleación porque tienen que trabajar a temperaturas muy elevadas. La temperatura de servicio de un sobrecalentador es del orden de los 640, 650 grados. Entonces está clarísimo que un poco más, 680, hasta titanio tienen algunos ahora. Entonces son de altísima exigencia y por lo tanto de altísima aleación. Esa soldadura implica todo un trabajo de precalentamiento previo. Hay que colocar termocuplas
de los dos lados del tubo donde tengo que soldar, aislación para que no se enfríe de tipo asbesto o el amianto o algún otro tipo similar, controles de temperatura por termocuplas, sostenimiento de la temperatura durante un tiempo, la soldadura en sí se hace con MAG o MIG, y después de haber soldado, el mantenimiento de la temperatura durante un cierto tiempo y un enfriamiento progresivo. O sea, algo parecido a lo que se hizo para alivio de tensiones, pero ahora es para poder soldar. Si no, no suelda. Por supuesto que el tratamiento del enfriamiento posterior sirve también como alivio de tensiones, ¿no? Por supuesto que está asegurado eso. Pero digamos que básicamente, y ahí muchas veces pasamos los 600 grados y en algún caso se pasa a los 700, depende del material. Ahí ya hay que ir a consultar material por material. A bordo no les van a tocar esos casos porque las calderas, salvo que les toque un vaporero, un buque con planta de vapor, ¿no? Pero si las calderas son solamente para vapor auxiliar, para calefacción de tanques y todo eso, suele ser vapor saturado a baja presión, 7 bar, así que no van a tener problema con el acero. Si hay un sobrecalentamiento va a ser mínimo, es decir que no creo que esto que les estoy comentando como cultura general lo vayan a tener que enfrentar. Salvo, les digo, como alguno de ustedes, como Ray Melcon, que le tocó ir a un... Vale, le gustaba a él también, un buque vaporero, un planta de vapor, que hoy en día vuelven a estar y van a seguir estando, y posiblemente con plantas de ciclo combinado, con turbina de gas y todo lo demás. Estos buques muy grandes a la larga va a ser más eficiente que el motor diésel, o por lo menos competitivo, sobre todo los gaseros. Buques gaseros es muy probable que vuelvan a planta de vapor completa, todo vapor. Qué hermoso. Me siento joven otra vez con tanto vapor. Bien, volviendo al tema de la soldadura en condiciones normales, de acero normal. Una precaución adicional. En tiempos muy fríos, digamos, menos de 5 grados centígrados, es muy conveniente aislar la zona que vamos a soldar. No digo de un precalentamiento de pieza, no hace falta, pero aislarla del viento. Es el colocar pantallas, lonas, pedazos de terciado, lo que sea, de modo de armar un pequeño ambiente que por supuesto le va a dar comodidad al soldador. Y proteger la soldadura del frío. Cuanto más baja sea la temperatura, si son sub-cero, por ejemplo, soldando en el dique en Puerto Belgrano a las 8 de la mañana en el mes de julio, ahí las temperaturas son sub-cero. Entonces, se hace muy necesario proteger esta atmósfera, y poner ahí un fueguito, tipo como para el mate, para ir calentando el ambiente y mantener una temperatura de 5, 6, 10 grados, por lo menos. ¿Por qué? Esto es para evitar la fragilización del acero, porque tengan en cuenta que el acero, sin necesidad de soldar, el acero a menos de 10 grados bajo cero, presenta características de fractura frágil, es decir, se fragiliza el acero. Es decir, por ejemplo, si una torre de perforación de petróleo están levantando un tubo
riser, y ese tubo pendulea y le pega a la torre, o una pieza que estén levantando pesada, le pega a la torre, en condiciones normales no pasaría nada, sería un retumbaría y otra cosa. A lo sumo la bollará un poco, torcerá un perfil donde le pegó. Pero en temperatura subsuelo, como pasa, por ejemplo, en el sur, en la zona de los estados y tal, o en el Atlántico Norte, todas esas plataformas que están trabajando allá frente a Suecia y a Noruega, perdón, Noruega no Suecia, Suecia no tiene costa ahí en el Atlántico, pero están ahí costa fuera de Noruega, en el norte de Escocia. Ahí en invierno las temperaturas son subcero, son 10, 15, 20 grados bajo cero, y con el viento helado del polo. Entonces, ahí en esas condiciones, un elemento que golpee contra una estructura directamente la parte como si fuera de vidrio, como si fuera de fundición, y es acero, pero quedó frágil por el hecho de estar trabajando a temperaturas de menos de 8 o 10 grados bajo cero. O sea que guarda con eso, si alguna vez tienen que soldar algo al aire libre a bordo, porque lo llaman para soldar, que sea algo que se cortó o lo que fuere, o poner un parche en algo, y están trabajando en temperatura subcero. Es decir, esa precaución que tomarían por piedad humana hacia el soldador, de calentar un poco el ambiente por ahí, es no solo conveniente para el soldador, para el operario, sino que es muy necesaria para el material. Esto uno tiene que recordarlo toda la vida. A lo mejor no lo usa nunca, pero conviene saberlo. El año pasado hubo algunos que me preguntaron por la soldadura debajo del agua. Ese soldar debajo del agua. No tengo absolutamente ninguna experiencia, y lo poco que sé es lo que puedo haber visto en videos de YouTube o haber leído por ahí en alguna página de reparaciones navales en el mar. Se suele hacer. Es más, en algún lado se han armado o soldado dos medios buques y se han soldado en el agua. Ese tipo de trabajos normalmente se hacen fabricando una zona seca, es decir, armando como una especie de túnel a lo largo, por abajo del buque, es decir, uniendo las dos pesadas como si fuera una especie de zona seca, y el soldador trabaja seco. En ese caso, trabaja seco, no pasa nada, se calienta eso, se tira aire caliente, se mantiene la zona tibia y se suelda. El tema es cuando es la soldadura que sueldan los buzos, es decir, buzos soldadores. Bueno, ahí no tengo la menor idea de cómo es en realidad. Sí sé que son electrodos especiales. Lo que no sé es cómo hacen para realmente mantener libre de oxígeno, de humedad, la zona de soldadura. Está claro que el arco la zona del arco va inmediatamente a evaporar el agua, de modo que la zona donde se está soldando está libre de agua, es decir, vapor de agua y los gases que emite el electrodo para formar la atmósfera inerte. Es probable que sean electrodos especiales, no lo sé con certeza. Supongo que sí, porque los componentes del revestimiento del electrodo tienen que poder alejar ese vapor de agua o combinarse con ese vapor de agua para que no se oxide la soldadura. Eso se hace para soldaduras de emergencia, son para reparaciones de emergencia, y supongo que dará buen resultado porque de hecho el buque después sigue navegando y no se parte. Pero realmente no tengo ninguna experiencia de eso. Así que no.
mejor me callo la boca, no hablo. Lo único que sé es por haber visto videos de YouTube, como lo pueden ver ustedes también. ¿Alguna consulta? ¿Comentarios, consultas, dudas, cosas parecidas? No, por mi parte. No, de mi parte no. No, profe. Por mi parte, ya el tema de soldadura, después con lo que puedan leer de los apuntes o lo que puedan leer en la página de Conarco o alguna otra, de algún otro fabricante de máquinas de soldar, por mi parte ya pienso que es bastante bien. Le falta un poco la parte práctica que normalmente en condiciones normales la hacían durante el segundo año del taller, pero bueno, ahora no sé. Dios dirá. Sí, por ahora no hay noticias de la práctica. No, está claro. El gobierno Soldaremos está con empeñado estaño. en que no se estudie, así que haya presencialidad. Así que calculo que hasta después de las elecciones no creo que haya clases presenciales. Vamos a soldar con estaño, profe. Muy O capaz ni lamentablemente. eso. ¿Soldar con estaño? No, y eso practicás solo en tu casa. Yo también tengo un soldadorcito de estaño para cosas eléctricas. Practicamos un poquito con eso al menos. Sí, no es lo mismo, sería mucho más fácil soldar 2 alambres de cobre o armar algo con bronce, ahí soldando con estaño, ese tipo hobby. Pero bueno, no podemos hacer más nada. También ustedes se retrasan con la parte de práctica de manejo de motores y de puesta en marcha de motores y de regulación de marcha de un motor y todo lo demás. Hay muchas cosas que se están perdiendo. El manejo de motor, ¿no? Desarmado de purificadoras también, que lo hicimos, que los que fueron repitentes hicimos. El desarme de una purificadora, o sea, casi todos los talleres se perdieron un montón de cosas. Sí, hay muchas cosas que lamentablemente, es decir, a nivel de ustedes se están perdiendo todo eso, a nivel de escuelas secundarias se están saliendo cada vez más burros y de la primaria, por supuesto, van a salir sin saber leer y escribir. Bueno, ya venían leyendo con dificultades para leer y escribir correctamente, muchos lamentablemente, pero bueno, eso no es por la pandemia, excepto esa necesidad de que cada vez sepan menos, es para ir impidiendo el acceso a la educación superior, impidiendo la posibilidad de razonar y de buscar distintas fuentes de información y de estar mejor formados como personas. Es toda una campaña internacional, no es solamente nacional, de empobrecimiento tendiente a que en algún momento se vuelva lo que era la humanidad o lo que fue la humanidad durante siglos, de que una cantidad de gente es analfabeta y otros pocos son letrados. Y un poco se está tendiendo a eso otra vez. Lo mismo que en los gobiernos autoritarios. Es en medio de toda una mezcolanza de filosofías y de ideologías que están tendiendo a eso. Y si no saben leer y escribir, creen lo que oyen, y entonces si les dicen mentiras, se terminan creyendo las mentiras. Un poco la idea es esa, es de que la mente se forme menos. Pero bueno, es lo que hay. Es decir, la única forma contrarrevolucionaria que puede hacer es tratar de aprender lo más que se pueda y estudiar lo más que se pueda. Es la forma de ser reaccionario hoy en día. Bueno, muchachos, muy buena semana. Cualquier consulta me la hacen por mail. Terminen de ver el tema de resistencia de materiales, la parte de torsión y eso, de hacer ejercicios, y cualquier cosa me consultan. Así ya la semana que viene largamos con un tema nuevo.
Posiblemente empecemos con la parte de cinemática, de movimientos, de piezas. Un poco tenemos que hablar de tornillos, pero eso serán 10 minutos, 15, porque es muy rápido. Es decir, uniones temporarias, ¿no? O sea, uniones permanentes, esto de la soldadura. Uniones temporarias, que también es el programa, dedicaremos un ratito, y después pienso que vamos a empezar con la parte de cinemática de mecanismos para después pasar a ejes y ese tipo de cosas. Así que bueno, buena semana para todos, y me despido. Gracias, Bruce, Muchas gracias, igualmente. igualmente.